Hola, hola. Muchas gracias a todos por todo el apoyo que están brindando a los videos. De verdad nos motivan a seguir con más resúmenes. Y bueno, como sé que estamos con la emoción de esta bonita pareja, les tengo este resumen sobre la propuesta de matrimonio de Jinshi a Mao Mao. Esto ocurre en las novelas de los diarios de la boticaria, en los tomos 6, capítulo 15 y el tomo 7, capítulo 18. Como saben, esto es algo que va a suceder más adelante en el manga y en el anime. Y como sé que todos los que estamos aquí es porque amamos los avances, entonces que comience el spoiler. La consorte Li Shu se encontraba encerrada en prisión por una supuesta infidelidad de la cual su dama de compañía se dio cuenta por una carta de amor escrita a mano por Li Shu. La carta la encontraron en la casa del hijo de uno de los sirvientes de la familia de la consorte, por lo que Mao Mao había investigado el caso y descubrió que ese escrito no era una carta de amor, sino una transcripción de una novela que Li Shu estaba copiando. Así que le informó a Jinshi sobre este libro y unos días después, la puerta de la botica que Mao Mao tenía en el distrito del placer sonó y un visitante se acercó hasta la boticaria para dejar caer a los pies de ella un bulto de tela y la que parecía una rama envuelta, e inmediatamente supo que se trataba de una cornamenta de ciervo fresca, una que todavía se encontraba en crecimiento y no de esas que se descalcifican cuando se les cae al ciervo. Y con esto se hacía una medicina particularmente cara que, según las personas, era eficaz para los hombres y muchos de ellos la compraban antes de pasar a ver a las cortes sanas. Y con una cornamenta de este tamaño, Mao Mao podía hacer mucha de esta medicina. Así que la chica ya empezaba a buscar las cosas necesarias para crear la medicina, cuando de pronto unas manos volvieron a cubrir la cornamenta con la tela. Ella levantó la vista y se encontró con la mirada a Jinshi, alguien a quien no había visto en mucho tiempo. Para ser exactos, ellos dos no se habían visto desde que regresaron de su viaje del occidente y desde eso ya habían pasado 2 meses. Como Mao Mao ya no trabajaba en el palacio exterior, ella solo le escribía cartas cuando era necesario reportar algunos asuntos de negocios y era Basen o algún sirviente quien le hacía llegar las cartas a Jinshi. A Mao Mao le pareció que Jinshi se veía más delgado que antes y le preocupó que no estuviera durmiendo bien debido al exceso de trabajo, y después de saludarlo de manera formal, él se percató que su mano y la de Mao Mao sostenían con fuerza el paquete de tela, por lo que le preguntó a la chica qué era lo que buscaba en el paquete, y ella respondió que pensaba que el paquete lo había traído para ella. Jinshi dijo que el paquete sí era para ella, pero que no estaba seguro si se lo quería dejar tan fácilmente. Al escuchar esto, Mao Mao tomó la tela con ambas manos y la jaló con fuerza hacia ella, pero Jinshi se quedó con la cornamenta en sus manos sosteniéndola sobre su cabeza. Él solo se burlaba de ella y ella no pudo evitar insultarlo en su mente, pero de alguna extraña manera se sentía reconfortante, pues este era el tipo de recompensa que él siempre le daba. Un momento después, Jinshi le dijo que le daría la cornamenta si escuchaba lo que tenía que decirle. Así que Mao Mao accedió y de pronto la mirada que Jinshi le dirigía a la boticaria cambió. Ahora parecía como si una bestia salvaje estuviera observando a su presa y le preguntó: ¿Estás dispuesta a aceptar lo que te he propuesto? Aunque en realidad, Jinshi nunca le propuso nada, pero ella sabía a lo que se refería, ya que la noche en la que se celebró el banquete en la capital occidental, él le dio una horquilla y después de todos los eventos ocurridos esa noche, le hizo entender que quería casarse con ella. Mao Mao sabía que la vida real no era como en las historias y que no era necesario estar apasionadamente enamorada como para casarse con alguien, pero le preocupaban los gustos raros de Jinshi, ya que si él podía escoger a cualquier bella flor, ¿por qué quería una hierba como ella? Sin embargo, ahí se encontraba él, insistiendo. Mao Mao pensó que debería haber alguien más adecuada para él, como la consorte Li Shu, y deseó desesperadamente que esta vez Jinshi no la estrangulara si se lo sugería nuevamente. Pero antes de que pudiera decir algo, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz de Jinshi, quien le preguntó: ¿O es que acaso tanto me odias? Supongo que no te odio como tal, pero te aprecio mucho. Y al escuchar esto, Jinshi frunció los labios, pues no era la respuesta que él buscaba. Tal vez quería escuchar que le dijera directamente que lo amaba, pero ella no estaba en condición de decirle eso, así que también le dijo: Me hizo muy feliz con el hongo de la oruga. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Además, los besuares de buey fueron muy útiles. ¿Y qué más? Y... que quiero esa cornamenta.
Y sin decir más, se estiró todo lo que pudo para alcanzar el paquete que Jinshi ahora había puesto en su espalda, pero no pudo alcanzarlo y ella solo pataleó por la frustración, y esta vez él la sujetó por el tobillo y rozó con la punta de su dedo meñique por todo lo largo de la parte posterior de su pie. Mao Mao se atragantó y se retorció un poco mientras le gritaba: Maestro Jinshi, esto no es justo. Aunque ella era mucho menos sensible al dolor por experimentar con ella misma distintos tipos de venenos, aún así, aún tenía sus puntos débiles, los cuales eran el dorso del pie y también la espalda. Justo. No sé a lo que te refieres, dijo mientras volvía a pasar los dedos por su punto débil del pie. Ella odiaba que Jinshi fingiera indiferencia y se preguntaba cómo es que sabía de este punto vulnerable en ella. Y de momento recordó que una vez, cuando trabajaba en la residencia de Jinshi, Suiren la había castigado haciéndole cosquillas con un plumero, pero solo estaba bromeando con ella y dejó de hacerlo de inmediato. Y pensar que la abuela de Jinshi se había percatado del punto débil en ese breve momento. Suéltame. Estás sucio. Parece que solo a ti te molesta. El cosquilleo ahora bajaba por su pie, así que apretó los dientes y se retorció mientras apretaba los labios para no dejar salir ni un sonido, pero no lo consiguió. Los largos dedos de Jinshi ahora estaban rozando el arco de su pie, provocando una sacudida de ella para luego pasar al otro talón. Y antes de que pudiera acostumbrarse a las cosquillas en una sola parte, ahora empezaba a sentirlas en todos los dedos del pie, en la parte superior del pie y hasta en la pantorrilla. Jinshi la miró con una sonrisa controladora. Parecía estar disfrutando de la visión de Mao Mao, quien a pesar de estar controlándose, se retorcía como si fuera un pez fuera del agua. En tono burlón, él volvió a pasar sus dedos por la parte superior del pie y sin poder aguantarlo más, ella estalló en risas. No es justo, maestro Jinshi. Mao Mao no podía creer que él se hubiera vengado de esta manera por el apretón de rana que le había dado en el pasado, aunque en esa ocasión ella no era muy consciente de lo que hacía. Al final, Jinshi pensó que se había sobrepasado y la soltó. La chica se secó las lágrimas que le salieron por tanto reír y buscó la mirada de Jinshi. En ese momento, él tragó saliva y parecía tener un aspecto conflictivo, por lo que no quiso mirarla a los ojos. Entonces, la chica le empezó a hablar de un libro con una historia tan trágica como romántica, y Jinshi se preguntó si hubiera sido capaz de hacer cosas tan románticas e impulsivas como las de la novela si hubiera crecido fuera del palacio. Al escuchar esto, la boticaria le respondió: no quiero ser una enemiga para la consorte Yakuyo, dándole a entender a Jinshi que no aceptaba su propuesta por esta razón. Pero Jinshi no se iba a rendir tan fácilmente, y es que conforme pasaba el tiempo, él estaba aún más enamorado de Mao Mao, y ella, aunque no quisiera admitirlo, también empezaba a desarrollar sentimientos románticos por él, pues aunque no lo viera, de vez en cuando se atrapaba pensando en él. Por otro lado, Suiren empezaba a sugerirle casualmente a Jinshi que tuviera una consorte, y cuando ocurría esto, él no podía evitar pensar en Mao Mao. Una vez que la boticaria se encontraba preparando un té para Jinshi, quien lucía terriblemente cansado debido al exceso de trabajo, al cual todos en el palacio, incluyendo a Mao Mao y a su padre adoptivo Lumen, habían realizado. En este momento, todos se habían retirado, por lo que en la habitación solo se encontraban Jinshi y Mao Mao. Ella le mencionó lo mal que se veía y aseguró que Suiren estaba preocupada por él, a lo que Jinshi le preguntó a Mao Mao si ella no estaba preocupada por él también. Ella no respondió, y él se aflojó la pechera que llevaba puesta para que la chica le ayudara a cambiarse la ropa por una pijama. Mientras esto sucedía, Jinshi le comentó que Suiren ya estaba sugiriendo que se casara con el fin de aligerar su trabajo de alguna manera, y al escuchar esto, Mao Mao respondió que era una petición razonable, intentando actuar como si este era un asunto que no era de su incumbencia, por lo que esto molestó a Jinshi aún más, y en un segundo la fulminó con la mirada, y le dijo que ahora comprendía por qué Lumen siempre parecía acosado, e incluso que comprendía
sabía cómo se sentía el honorable estratega ante la constante indiferencia de Mao Mao. Ella sabía que Jinshi no quería decir eso y que solamente lo había dicho porque estaba cansado y había estado guardando sus frustraciones para sí mismo durante mucho tiempo, y sin embargo no pudo evitar gritarle un montón de cosas que al parecer ya llevaba tiempo pensando. Ella le dijo que él tampoco estaba en una posición que podía criticar la indiferencia que ella mostraba ante la idea de ser su consorte, porque él nunca le había pedido matrimonio explícitamente, solo había calculado sus acciones y algunas palabras para que ella entendiera sus intenciones. Incluso lo comparó con un cliente de la casa Verdigris, quien se había enamorado de una cortesana, pero que nunca se lo dijo porque pensaba que era muy obvio por su forma de actuar, y que cuando alguien más compró a la cortesana, el hombre vivió arrepentido. Al final de la historia, Mao Mao dijo que se pudo evitar mucho sufrimiento si se expresaba de manera clara e inequívocamente, para que así la chica supiera a qué atenerse. En cuanto Jinshi escuchó esto, algo dentro de él cambió, porque él decidió que ese era el día en que confesara sus sentimientos por la chica, así que la miró y le contestó con decisión. Así que debo ser claro, ¿no? ¿Inequívoco? ¿Puedo decir todo lo que quiero? Si lo hiciera, ¿me escucharías? En ese caso, ahora mismo te lo exijo. Lo diré todo, pero no te tapes los oídos. Escúchame. Escúchame bien, Mao Mao. Vas a ser mi esposa. Jinshi estaba sonrojado, pero la chica que tenía enfrente estaba totalmente pálida y solo murmuró: ojalá hubiera un ser inmortal que pudiera retroceder el tiempo. Por fin Jinshi lo había dicho, y lo había dicho de verdad, pero esta declaración solo se sintió como si fuera una orden real de la que no podría escapar. El rostro de Mao Mao se puso blanco y él aún estaba avergonzado, pero seguía sosteniendo las manos de la boticaria, lo que generó un ambiente incómodo, así que Jinshi, al darse cuenta, le dijo: Se te nota el monólogo interior. Sea como sea, tienes razón. Porque tal y como están las cosas, convertirte en mi esposa solo podría dañarte. Y ninguno de los dos quiere eso. Pero quiero que sepas que por ti, algún día, eliminaré todos los obstáculos que nos separan. No dejaré que ocurra lo que temes. Te lo juro. Mao Mao se quedó pensando que tal vez eso sería imposible para él, porque no estaba segura si en verdad conocía toda la situación que rodeaba el trono en este momento, y dudó que supiera que sus padres biológicos eran el actual emperador y la ex consorte Aduo. Así que sin más que decir, y después de que Jinshi se quedara dormido, Mao Mao sacudió la cabeza y salió de la habitación. Al cerrar la puerta, se encontró con Suiren, quien había estado escuchando todo, y al ver a la chica, levantó el pulgar en modo de aprobación y le sonrió alegremente. Hasta aquí termina la propuesta de matrimonio de Jinshi por Mao Mao. Díganme qué les pareció en los comentarios. Antes de irme, les recuerdo que en la descripción del video les estaré dejando el link a Ralebon por si quieren leer las novelas, y también los créditos de los talentosos actores que me han ayudado dándole voz a Jinshi y a Mao Mao. Gracias por ver el video y por llegar hasta aquí. Les recuerdo que si quieren compartir esto en sus redes sociales, les doy mi permiso. Solo pongan el link de este video, por favor, para que más fans se enteren del contexto completo. Y sin más por el momento, nos vemos en el próximo spoiler.